Córdoba TV tuvo la suerte de anunciar hace unos meses el primer cortocircuito que 3 compañías se habían decidido a provocar. Desde entonces, la fórmula cortocircuito no deja de crecer, ramificarse y encandilar al público. Tenemos con nosotros a Paco Nevado, director de la compañía teatral La Pública. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a Raquel Toledo, directora de Teatro Laboratorio. Raquel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tenemos cortocircuito para rato porque esta fórmula, esta microescena itinerante cordobesa emociona y además convence, ¿no? Pues así lo estamos viendo y estamos contentos por eso. Sí, la verdad que se nos ocurrió un poco a los profesionales, ¿no?, aunar esfuerzos para hacer una fórmula que fuera influida por otras que se están haciendo fuera, pero que fuera como genuina de la ciudad, ¿no? Entonces esto de microescena, que es, para que el público lo entienda, es un espacio insólito donde no se suele hacer teatro o danza, porque también hay programación de danza, llevarlo a esos espacios con ese plus de interés, ¿no?, de cómo utilizar el espacio. Nos estamos encontrando espacios muy interesantes que son la propia escenografía del evento, de la actuación. Entonces, pues uniéndolo eso a que son grupos pequeños, son unas 20 personas que reservan sus entradas a través de internet o de un teléfono de información de reserva, pues llevamos con una guía itinerancia a 3 espacios diferentes, con 3 propuestas diferentes. ¿Qué pasa? Que esto lo ideamos en Córdoba porque tenemos esa filosofía de la itinerancia, ¿no? Claro. Nos basamos un poco en la tradición de los patios cordobeses, en la propia, ¿no? Nos decía una gente, unos extranjeros que vinieron, unas personas de fuera que vinieron a ver el espectáculo, que ellos y que vivían aquí, que a ellos les parecía muy acertada la propuesta. Pues porque en sus países de origen eso de, por ejemplo, salir de marcha, se va a un sitio concreto, claro, y no se mueven de ahí, ¿no? Y sin embargo les llamaba mucho la atención esa sensación de movimiento continuo que tiene la gente, ¿no? Tú vas a un bar, tú vas a otro, o haces una actividad, pero tienes como un recorrido, ¿no? Entonces eso lo unimos, esa filosofía, a ver teatro, a ver danza, a ver escenas de los profesionales cordobeses para el público de la ciudad. Así nos conocíamos mutuamente y bueno, pues también conocíamos un poco también la dinámica de los comercios diferentes de la ciudad, dábamos a conocer el comercio local y eso, la verdad que la fórmula que se nos ocurrió, así un poco viendo el espacio que nos había, el hueco que había de oferta en la ciudad, pues parece que funciona y nuestra intención es hacer temporadas, ¿no? Por eso se llama el cortocircuito de esta vez otoño. Sí, sí, cambiamos como las colecciones de ropa, ¿no? Casi, cambiamos con la estación, ¿no? Sí, bueno, otoño que está siendo muy otoño, sí. muy otoño, y eso a lo mejor dificulta un poco la inercia de la gente al salir de casa, pero bueno, tenemos un público fiel que esperamos ampliar y bueno, bien contentos, sí. Espacio creativo independiente que, como bien decía Paco, pues se adhiere a la perfección, ¿no? Está hecho a la medida de la propia fisonomía, del propio trazado de la ciudad, y también provocamos, por un lado, el contacto entre el actor y el espectador, pero también, como bien decíais, entre las propias compañías teatrales, porque este viaje comenzaba con una tríada, ¿verdad? En su momento hablábamos con Círculo Teatro, con La Pública y con Pichincha Homeless, y se han ido añadiendo pues otras compañías, otras agrupaciones, pues por ejemplo como Teatro Laboratorio, ¿no? Vamos, yo estoy muy contenta cuando Paco nos llamó para incluirnos en este nuevo cortocircuito infantil, porque contamos con profesionales no solo de danza y de teatro, sino músicos. Y vamos a ir, por eso hay otro cortocircuito musical. Y cuando supe de la posibilidad de participar, nos pusimos muy contentos, porque esto implica para nosotros, como profesionales de las artes escénicas en Córdoba, la posibilidad de hacer la misma representación en diferentes días durante una temporada, cosa que hasta ahora era muy difícil de hacer en una ciudad como Córdoba. Claro. Y eso renueva fuerzas para avivar un poco lo que está pasando aquí en Córdoba entre los profesionales de las artes, que nos estamos uniendo además bastante a través de Córdoba Esfera, incluso con los literatos y con los escultores y otras ramas,
que implica futuras producciones muy interesantes. Esto ha sido, vamos, yo no me canso de decirlo, una gran idea, y que se haya puesto en marcha y que esté aquí funcionando en Córdoba va a dar mucho que hablar. Decía Paloma Pedrero en una entrevista que leíamos hace muy poquito que el teatro de la autenticidad no necesita dinero, ¿no? Está clarísimo que vosotros habéis dado, ¿no? con esa tecla. Ante la falta de recursos y máxime pues con las últimas noticias, hace poco El País publicaba un artículo en el que contaba pues aquel comunicado, ¿no? que se enviaba desde la consejería a un grupo bastante numeroso de agrupaciones teatrales, compañías de danza, grupos musicales, de que, que se eliminaban directamente de la programación, y cómo sentaba esto, ¿no? Como un jarro de agua fría, y cómo se sentían incluso pues estafados y faltados al respeto. Entonces, qué mejor manera que buscar el camino alternativo, porque está claro que ahora mismo no contamos con esa ayuda, ¿no? Sí, no, bueno, en realidad teníamos antes una inercia un poco, y yo que he sido agraciado, desgraciadamente, con ese tipo de ayuda en esa época, porque te involucraba entrar en un círculo vicioso de deuda, que era bastante imposible, y es más, ahora nos deja un poco con al descubierto, porque la Junta de Andalucía no está pagando esas ayudas que debe, no las paga desde 2010, y estamos ya a 2012 para que entrara el 2013, pero sin embargo nosotros los profesionales sí que adelantábamos todos los impuestos y todos los sueldos, con lo cual tenemos una gran deuda detrás. Yo creo que Cortocircuito no nace simplemente para dar no simplemente, sino es que es imposible dar un sustento económico a los profesionales desde este tipo de fórmulas, porque ahí están las cuentas, son 7 euros por persona, 20 personas por grupo, 40 máximo. Algunas veces se llena de más, otras veces no llegamos a cubrirlo, pero siempre se hace porque hay un límite mínimo de personas que está muy bien, y hacerlo. Y entonces pues ahí cualquiera puede coger la calculadora y ver que somos ahora mismo, ¿cuántas compañías? Somos las 3 que estábamos, más 3 propuestas Estigma más. Teatro. Sí, Estigma Teatro, somos casi 6 compañías, ¿no? Casi no, somos 6 compañías. Estamos dando a la semana 4 días de programación, 2 pases diarios, puede ajustar, en 2 meses podemos llegar a las 100 y pico funciones. Esto no está pagado, pero sí que es verdad que es una inercia para que el público de Córdoba sepa que existen profesionales de la ciudad, que no se nos está dando cancha, evidentemente, en otros espacios, pero que tampoco nos importa mucho. O sea, la verdad que lo que nos importa es llegar al público, que es realmente que tiene que valorar nuestro trabajo, y confrontarnos y trabajar, o sea, trabajar. Nosotros, tanto Raquel como yo en mi caso, como Irene y muchos otros, venimos de vuelta un poco, es una opción personal volver a nuestra ciudad de origen a trabajar, después de una carrera bastante profusa fuera. Entonces, pues esa opción nos da para venir a nuestra ciudad y crear cosas porque no existían. Y estábamos acostumbrados a trabajar todos los días. Cuando llegamos aquí y solo la posibilidad de la oferta de la ciudad era trabajar un día al año, que es lo que te permite el IMAE, estrenar una obra al año, como mucho, o incluso tienes que pelear para que sean 2 días, y si no tienes que soltar mucho dinero para alquilar un teatro que se supone que hemos pagado ya los habitantes, los ciudadanos, con nuestro dinero, y que se esté gestionando muy mal. Pues la historia es que nos veíamos con eso, ¿no? Y pues encontramos otra fórmula. Tanto es así que acertábamos en el sentido un poco en la idea por dónde iban los tiros, ¿no? Porque había un público muy descontento, con falta de oferta viva y dinámica, y había unos profesionales que saben y deben trabajar. A la vez que hay gente, comerciantes de la ciudad, empresarios y empresarias de la ciudad, que son sensibles a este tipo de manifestaciones artísticas, ¿no? Como son las artes escénicas. De hecho, si ven la programación, aquí tenemos la publicidad que estamos repartiendo en mano, porque hasta ahora nos hemos estado moviendo en las redes sociales, pero ya pasamos al papel impreso, porque hay mucho público que no maneja
ese tipo de canal de comunicación, Sí. verás que tenemos un cortocircuito en el barrio de Levante. Sí, os estáis expandiendo también Sí. por los distritos, por las distintas áreas, para que no se diga que nadie puede llegar, ¿no? Ese Sí. apagón luminoso llega a cada rincón, ¿no? Pero no fue una idea, no fue un objetivo. O sea, nosotros cuando empezamos en verano no fue un objetivo abarcar o expandir, sino simplemente con esa idea inocente de, creo, pero muy profesional, de llegar al público. Iniciamos esta propuesta, ¿no? Y fueron los propios comerciantes del barrio de Levante quienes llegaron a nosotros a pedirnos ir allí a llevar el arte escénico al barrio, y nos ha encantado. Y además con otra grandeza que tiene este concepto del cortocircuito, y es el contraste entre la representación, en este caso de cualquier tipo de fragmento, de obra teatral, eso siempre nos resulta chocante si lo comparamos pues con una floristería, con una peluquería, ¿verdad? Sí. Como es el caso del cortocircuito Levante, ¿no? Que nos lleva hasta una agencia de viajes, ¿no? A una agencia de viajes, a una peluquería, a una floristería. Nos acercamos a ese negocio local también. No, pero además es que es muy dinámico todo, sin intentar, o sea, yo creo que las cosas se tienen que hacer, bueno, yo creo que un poco en el ideario de todos los que hacemos este proyecto, hay que plantar una semillita y dejarla que crezca, y la verdad que había abono y ha crecido muy rápido. Tanto es así que, bueno, que también estamos aprendiendo, y eso pido disculpas también para algún público, pues si hay algún fallo de organización y tal, que estamos aprendiendo también. Es que la experiencia piloto se producía a principios de verano, o sea, claro, que llevamos muy tiene un poquito meritazo. tiempo y estamos intentando aprender, tanto porque somos artistas que ahora gestionamos, y entonces esa bipolaridad entre gestión y creatividad. Sí, muchas veces es difícil, ¿no? Llevarla, es dura. llevarla a cabo, pero este proyecto pues nació ya bendecido, porque hablábamos en esa anterior entrevista de lo importante que sería, de lo que iba a suponer para los cordobeses y las cordobesas tener una opción, ¿no? Todos los que se quedan en casa en verano, pues que a pesar del calor no dejara, ¿no? de llegar el espectáculo a las calles y a todos los rincones, ¿no? De hecho, tenemos frases que se quedan en el recuerdo, como por ejemplo, hay una cosa muy bonita que es que cuando tú terminas la actuación, recibes tus aplausos y tal, se produce una comunicación verbal con el público, ¿no? Te manifiesta si le ha gustado, si algo no lo han comprendido, y una cercanía, y frases para guardar en el recuerdo, como por ejemplo un grupo de adolescentes que dijeron: necesitamos en esta ciudad gente como vosotros. Cosas muy bonitas. Gracias a que habéis inventado esto. O sea, qué maravilla. Cosas que nosotros nos pillamos un poco demasiado grandes, porque solo pretendíamos realmente ofrecer nuestro trabajo y que se valorase nuestro trabajo, y la verdad que está muy bien. Derribadas las fronteras, pues además se puede disfrutar de otra manera distinta a la que nos permite, pues bueno, el concepto, ¿no? más clásico de teatro, ¿no? El hecho de que en una sola función, entre comillas, en este cortocircuito veas a 3 compañías diversas, con diferentes maneras de entender el acto escénico y con estilos muy variopintos, que a mí eso es una de las cosas que me ha encantado, encontrar sinergias con otros artistas que tienen otros puntos de vista sobre cómo abarcar el hecho teatral. Y eso hace que amplíes tu cultura, o sea, para las personas que vienen a verlo, no solo disfrutan de 3 momentos diferentes, con artistas diferentes, sino que además amplían su visión de lo que es una puesta en escena, de lo que es hacer el hecho teatral. A mí eso me parece súper interesante. Y lo estáis consiguiendo porque estáis tejiendo una red muy compleja. Entiendo que cada vez es más difícil, ¿no? Esta coordinación. Al principio hablábamos de ese cortocircuito los jueves de verano. Ahora hablamos de un cortocircuito que no solo se expande en el espacio, sino que también abarca diversidad de perfiles, de públicos. Tenemos un cortocircuito, digamos, adulto, y tenemos también ese cortocircuito infantil. Sí, bueno, tenemos 4 propuestas. Sí, está el musical también, está el de Levante, que entiendo que quizá el día de mañana pueda ser igual que se realiza en Levante en otras zonas de la ciudad. En otras zonas de la ciudad, sí. La historia es que de jueves a domingo un ciudadano o una ciudadana con su hijo en Córdoba tiene una opción de ir a ver algo diferente, pero por temporada, ¿no? Entonces,
lo que se llamaba temporada, o que se llama temporada, que es tener una programación fija y sabes que todos los días fijados a esa hora se va a producir ese hecho. Eso crea fidelidad y ordena un poco también los calendarios de cada uno, ¿no? Entonces, la verdad que estamos muy contentos, por eso tenemos el cortocircuito de otoño, que sería, como empezamos con el cortocircuito de verano, pues decidimos ir por épocas estacionales. El de otoño, que es más teatral, que son tres propuestas teatrales muy diferentes. Sí, por eso lo has definido como un menú degustación, ¿no? Sí. Un día pensamos, como un menú de degustación, cuando tú vas a algún sitio y pruebas varias tapas, ¿no? Y ay, esta me gusta mucho, esta me gusta menos, pero me parece interesante, y esta no me gusta nada, no puede pasar también, ¿no? Sí. Entonces, es un menú de degustación que lleva el plus de que te quedas con la sensación de que aquí en Córdoba se está haciendo muy buen trabajo y muy diferente, y muy diverso, ¿no? Entonces, y libre e independiente. Entonces está muy bien. En el otoño tenemos a Cachilo Pichicha Homeless, con una propuesta teatral, muy centrada en el teatro, en la palabra. Una propuesta de Estigma Teatro, que es un monólogo impresionante, chulísimo. El primer día fue en un salón de una casa, que es una pasada, porque bueno, hay apiñadas viendo como una señora que se dedica a una profesión que no voy a desvelarla, se vestía para ellos, no sé qué. Entonces luego teníamos otra propuesta más contemporánea, de una acción teatral por Vertebro Teatro, que estaba muy interesante. El cortocircuito musical, que empezamos hoy con él, tenemos propuestas muy contemporáneas, como un spoken word, con un BJ, en la primera propuesta, en el estudio el estudio de imagen y comunicación. Más tarde tenemos una propuesta de cabaret con reminiscencia un poco cabaret alemán, de preguerra, en el Mundano, y luego nuestro sitio que casi está siendo sede ya, que es la tienda de bicicletas, porque tiene un espacio fabuloso, precioso, con varios espacios además, que es un concierto acústico. Entonces la verdad que cada día vas a encontrar algo diferente. En el Levante, lo que sí hacemos en Levante es llevar la programación de verano que hicimos en verano, llevarla al barrio. La sacamos como del centro, la llevamos al barrio, para que puedan disfrutar un poco de lo que se hizo en verano. Y en domingo tengo una propuesta que para mí es la más bonita, que para mí es la que más me gusta y la que hago con más cariño casi. Las otras también las hago con mucho cariño, pero sobre todo porque el público es muy especial, el público infantil. El público infantil, que casi ven más ilusión en la cara de los abuelos, claro, viendo la cara de los niños. Y además aquí tenemos el extra de que estamos creando al futuro público, al futuro auditorio, que sean unos espectadores críticos y que se impliquen, ¿no?, con las artes escénicas, ¿no? Sí, además que como somos profesionales comprometidos, en las obras hablamos de cosas tangibles. Claro. O sea, la primera obra, que es maravillosa, la de laboratorio, ¿vale? Raquel Torres está basada además en una experiencia real, ¿no?, de una cooperante. En Senegal. En el cortocircuito infantil empezamos justo con una propuesta que es más cercana a nivel de interacción, que es un poco como calentar motores para las dos propuestas que hay después. Entonces aquí una niña, Sapelita, que lo interpreta la pianista y actriz Isabel Santofimia, cuenta su experiencia de vacaciones solidarias que ha tenido al sur de Senegal, en África, y va a hacer una cantofábula, que es una manera en la que tienen allí de transmitirse las tradiciones y de contar cosas para aprender. Hay una mamá africana allí, muy especial, y hacemos interacciones con los niños. Y los llevamos cantando al siguiente espacio, porque además, a nivel de gestión, yo felicito aquí al equipo organizador, porque han conseguido 3 espacios muy cercanos, que para un cortocircuito de niños es fantástico. Claro, empezamos en burlesque. Exacto, el burlesque, empezamos en Ronda de Isasa número 7, en el burlesque, nos vamos a NUR, comunicación. Bueno, ahora se llama CEN. Que ahora se llama terminamos CEN. en la librería El Laberinto. Laberinto, sí. Precioso espacio. La propuesta la segunda es CEN Comunicaciones,
es muy pedagógica también, es un cuento tradicional de princesa y príncipe. Algo me huele mal. Algo me huele mal se llama, y que a la vez pues da una lección así pues un poco pues que, bueno, no quiero desvelarlo porque si digo lo que iba a decir seguro que desvelo ya el cuento, pero es muy bonito, es más tradicional en el sentido conceptual del teatro infantil, muy hacia los niños. Interpretada maravillosamente por 2 actores que han montado compañía saliendo de la Escuela de Arte Dramático de Córdoba. Con lo cual también hemos salido un poco al flujo de profesionales que salen de las instituciones de aquí. Ese caldo de cultivo que hay en Córdoba. Sí. Esta obra vendría de la mano de Círculo Teatro, que son Laura López y Manuel Monzón. Y luego en la tercera propuesta... No hables tú de ella. Bueno. Déjame que hable yo. En la tercera propuesta están ellos 2. Están Irene Lázaro y Paco Nevado. La compañía de la pública. Que es la compañía de la pública, y yo que los vi en el primer cortocircuito que me dejaron enamorada, vamos, yo creo que fue fantástico. Las 3 propuestas eran buenísimas, pero ellos terminaban y siempre se les llama la guinda porque al teatro danza, al teatro contemporáneo, esa manera que tienen de expresar, de abrir otro lenguaje, que aquí tampoco tenemos no estamos muy habituados, hace que brille los 3 momentos, incluso este. Y para niños ya, en el espacio en el que lo hacen, y la propuesta, si nos ven una de las fotos, que no sé si al final la vaya a poner el reportaje que tenemos. Ha salido antes, Estamos todos alucinados, niños y mayores, como dicen ellos, con la propuesta visual, con los sentimientos que transmiten a través del movimiento y a través del uso de los objetos. Vamos, yo que admiro mucho este tipo de trabajo. Bueno... Pájaros en la cabeza, Pájaros en la cabeza. Pájaro en la cabeza, y que hace un poco habla sobre una metáfora, sobre la libertad de pensamiento y de creación, ¿no? Los personajes que aparecen con la cabeza enjaulada, ¿no? Porque es como pensamos que cada uno tiene que recuperar un poco el niño que fue algún día, y darse rienda suelta a la imaginación y la creatividad. Que mejor en un espacio que es una librería donde hay muchísima información, hay cuentos infantiles, es una librería muy especial porque trata sobre documentación también histórica. Entonces pues son personajes, combinamos un poco la estética japonesa con el movimiento y con una estética también muy occidental a nivel de colorido, de metáforas visuales sobre las mariposas, los pájaros. Y la verdad que yo creo que si van los padres, después de haber pasado por la primera propuesta, la segunda y la tercera, creo que ellos y los niños pensarán que salen transformados, ¿no? Que es por lo que nosotros trabajamos, para que no sea un espectáculo, porque esto es cultura, no es solo, y es arte, no es solo espectáculo, como algún ministro no sabe entender de este tipo de cosas. Lo que dices de la propuesta de la parte japonesa es que otra de las cosas es que estamos trayendo de nuestra formación de fuera, de lo que hemos trabajado, por ejemplo, él con toda su profesionalidad como bailarín de danza contemporáneo, Irene, que trabaja con él, que está formado además en teatro, en danza buto, son cosas que difícilmente nos dan la oportunidad de mostrar todos esos conocimientos y toda esa formación profesional. Estamos importando otras culturas y otra manera, ¿no?, de también entender el mundo, ¿no? Enriqueciendo el panorama. Que definitivamente es como se hace hoy en día. O sea, hay muchísimas técnicas, muchísimas formas de crear, esto es tan amplio que gracias a esta propuesta un poco se conecta un poco con lo que hay fuera, ¿no? Porque era un poco... Bueno, pues solo nos queda, porque nos hemos pasado ya el tiempo, estamos muy a gusto aquí charlando, y yo estaría con vosotros pues 2 horas más, y 3, y 4, y 5, así que os emplazo para la siguiente ocasión. Espero que contéis con nosotros para seguir manteniéndonos informados al día de las nuevas propuestas de cortocircuito. También querremos, por supuesto, estar allí, e invitamos a todas las personas que nos vean, pues tanto a los vecinos ahora mismo del barrio de Levante, como a todos los cordobeses y cordobesas, para ese cortocircuito de otoño, también para las propuestas musical e infantil, que acudan, que se pongan en contacto con vosotros. Se pueden adquirir las entradas vía online. Sí, llamando a un teléfono que en nuestro perfil en Facebook, ¿vale? Y a través de la publicidad que repartimos en mano, hay un teléfono de reservas anticipada, donde también se da la información, y un mail que es reservascortocircuito@gmail.com.
Aquí tienen toda la información de los circuitos, de los espacios, los horarios, los tipos de propuestas y también decir que no son entradas, son donativos, ¿vale? Son un aporte para ayuda para que se mantenga un poco la estructura, claro, y se pueda seguir haciendo. Pues no entonces, muchísimas gracias en nombre de todas las personas que ya han asistido y que van a asistir y de las personas que nos están viendo por esta dedicación y por esta vocación, y enhorabuena por el exitazo de Cortocircuito y que tengamos, como decíamos antes, ¿no?, esa corriente de electricidad pues funcionando durante muchísimos años y que siga creciendo y que Córdoba TV pues pueda ser testigo de ello. Muchas gracias por invitarnos, como siempre, tan amable, y estamos siempre muy a gusto con vosotros, y muchas gracias sobre todo por recoger, que me consta, todo lo que se hace de interés en la ciudad. Hacéis un servicio muy importante, la verdad. Muchas gracias. Ese es nuestro trabajo.